8:31, ya estamos de vuelta en hora clave y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, está Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy definitivamente la polémica ha versado sobre la segunda negativa del presidente de la República respecto a recibir o presentarse frente a la comisión Lavallato, lo que ha generado diversos comentarios de su bancada, obviamente la defensa, aduciendo las prerrogativas presidenciales, y desde la oposición un sentimiento de miedo, de no querer enfrentar las preguntas que esta comisión le puede hacer por más incómodas que sean. ¿Cuál es su visión de este asunto? Bueno, yo creo que el presidente Kuczynski ha sobreestimado una citación que le ha hecho el Congreso en su aspiración legítima de profundizar una investigación donde lo que se persigue es tomarle su testimonio, o sea, él tiene la condición de testigo, de tal manera que cuando el presidente dice yo tengo informes legales que no puedo ser acusado durante mi mandato, no tiene nada que ver. Lo que sucede es que la investigación parlamentaria considera que un testimonio del presidente Kuczynski al tiempo que él era ministro de Estado cuando se entregó la interoceánica es muy importante. La discusión es si para preservar la importancia de una investigación es suficiente de que la comisión parlamentaria le alcance un pliego de preguntas. Y yo creo que tratándose de un hecho tan importante en la que el gobierno debería ser el primer interesado en que se pueda decantar todo lo que sucedió tras Lavallato, yo creo que el presidente ha debido aceptar esta invitación que le hace la comisión parlamentaria, y en todo caso esta se ha debido trasladar a Palacio de Gobierno. Él se ha quejado de algunas inconveniencias que ha habido cuando ha ido la comisión de fiscalización, pero el congresista Becerril ha certificado y tiene la prueba de que no ha sido así. Normalmente los jefes de Estado se sienten un poco incómodos cuando hay este tipo de citaciones. Creo que la referencia ha sido a los comentarios posteriores, ¿no es cierto? Después de la declaración, que han sido incluso insultantes, ha dicho el presidente de la República, sobre comentarios y adelantos de opinión respecto a lo que él había declarado frente a la ni comisión. lo uno ni lo otro. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que amenazan al presidente porque no quiere declarar, porque lo que puede hacer el presidente es aceptar que vaya a la comisión y guardar silencio también. Y eso es legítimo y es su derecho. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es un esfuerzo porque el clima de distensión también que se ha dado en el tema de la relación del gobierno con el Congreso se extienda al trabajo que hacen las comisiones investigadoras. Y esto supone que el Parlamento entienda que tiene que tener un alto nivel de comportamiento frente a una persona en la que reúne la confianza del país y que es el jefe de Estado. Pero el presidente, como ciudadano, creo que debe ser el primer ciudadano que debe mostrar ante el país que colabora con las comisiones investigadoras. Y esta comisión lo que quiere solamente es su testimonio, o sea, entiendo yo que es la condición de testigo. De tal manera que ojalá que en las próximas horas... ¿Qué se hace con ese testimonio después, no? No, ¿cómo que se hace? O sea, cada uno es responsable de lo que dice. Yo no creo que un testimonio que diga el presidente de la República alguien lo pueda distorsionar, interpretar. Entonces, esta es la investigación. En un foro político como el Parlamento no se puede interpretar. Podrían haber interpretaciones de lo que dijo. De repente legítimas, pero que no hacen el caso al que creo que le preocupa al presidente. Que no hacen el caso al que creo que le preocupa al presidente, pero creo que la primera ministra debe cumplir aquí un rol facilitador para que esta audiencia se dé y que en el futuro esta relación de respeto, de cordialidad sea de ambos lados. Tampoco yo estoy de acuerdo con aquellos que están ya levantando voces amenazadoras. Aquí lo que hay que buscar es el objetivo, que esta comisión produzca un resultado que pueda satisfacer la legítima necesidad del país de saber qué pasó tras el tema Lavallato. Entonces, si necesitan este testimonio, yo no veo que sea una posición irreductible, sesgada de la comisión, sino es un propósito, como están citando a todos
los que han estado de alguna u otra manera participando en esta investigación como citados, como testigos, ¿no? Pero hay que colaborar con la investigación. Enrique Bernales hacía una reflexión respecto a lo que a priori debió suceder, que era que las fuerzas políticas se junten y lleguen a un acuerdo respecto al marco en que se iba a llevar a cabo esta reunión y lo que después iba a ocurrir, ¿no es cierto? Algunas condiciones básicas. Y Enrique Bernales, que merece el respeto de todos nosotros, da una línea, como ustedes, la persuasión, el diálogo, pero acá no podemos estar en estas posiciones irreductibles, que soy el Congreso soberano y yo soy el presidente republicano. Lucha de poder. No, eso no le hace bien. Y creo que aquí la primera ministra va a tener un rol muy importante. Esta va a ser, creo, su primera tarea, en la que va a tener que poner a prueba su capacidad de diálogo y de facilitar un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para lograr un objetivo, que es el que esta comisión investigadora pueda cumplir con la responsabilidad que le ha dado el Pleno del Congreso, ¿no? Porque el presidente creo que erróneamente citaba el artículo 117, ¿no? Pero que tiene que ver más con las posibilidades de investigar a un presidente de la República más que con este caso específico, ¿no? Lo que yo he hablado con miembros de la comisión es que quieren lograr del presidente un testimonio, un testimonio que tiene que ver no con su gestión de gobierno, sino con un hecho que sucedió el año 2005, entonces, cuando él era ministro. Entonces, para armar el rompecabezas de la información que están organizando para lograr una conclusión, necesitan de este testimonio. Entonces, la gran discusión no debe ser que la Constitución no me obliga, o que no puedo ir, o pídeme que te conteste por escrito las preguntas, sino es importante la investigación, es importante la contribución, el testimonio del presidente como ministro que era entonces de ese proceso que se está investigando. Yo creo que sí. Entonces, ojalá que esto se supere. Tengo la confianza de que el gobierno tiene que ejecutar todo lo que ha comprometido en el pedido de confianza. Este es un nuevo capítulo en el que Mercedes ha hablado de convivencia política, de un respeto recíproco de los poderes públicos y de una comprensión de que al no tener mayoría en el Parlamento, lo que debe promover el Poder Ejecutivo es el diálogo y la persuasión. En las próximas horas, ojalá que esto se resuelva, ¿no? Sí, porque algunos lo que ven en el gobierno de Toledo es finalmente el talón de Aquiles de Pedro Pablo Kuczynski, la debilidad del presidente, ya más allá de la muralla que puedan significar los ministros, que son finalmente fusibles del régimen, que vayan sobre la cabeza del presidente. Mira, la responsabilidad penal de las personas no debe ser materia de suspicacia, de especulaciones. Yo creo que el presidente es inocente, en tanto no hay una prueba objetiva que diga lo contrario. Entonces, que el gobierno del señor Toledo el mismo señor Toledo, que está en tela de juicio porque le pagaron un soborno, poder extender esta suspicacia al que fue su ministro de Estado, ahora presidente de la República, me parece un exceso. Entonces, el testimonio tiene que ir camino a que pueda la comisión lograr algunas respuestas a preocupaciones que tienen, que solamente el presidente las puede explicar, ¿no? Entonces, hay que ponerle un límite a este tema, no hay que especular. Nosotros estamos siendo víctimas de eso, inclusive el expresidente García. Como el señor Toledo recibió un soborno de 20 millones de dólares y el señor Humala uno de 3 millones, también Alan García. Y como no lo encuentran a Alan García, es jefe de una organización criminal. Entonces, las cosas en su real dimensión, porque está bien Alan que García ya anunció que va a ir. No, que va a ir cuando sea citado. Tiene que ir. Él siempre, debe ser hacia diciembre. Él siempre ha ido. Él siempre ha ido. Ya está viniendo estos próximos días y se queda hasta la fecha que creo que ya le señaló la comisión Lavallato, que es la primera semana de diciembre, y va a responder como siempre lo ha hecho en las comisiones parlamentarias y también en el Ministerio Público, ¿no? Incluido lo último que ha dicho Barata. Lo último que ha dicho Barata es lo mismo que está en la delación premiada escrita. Lo que sucede ahora es que el Ministerio Público tendrá que explicar cómo este video
llega a manos o se ha hecho público cuando supuestamente debería estar preservado con la reserva. Pero lo importante de esto es que usted véalo, yo lo he visto 2, 3 veces y no hay una mención a Alan García que pidió un sol o que Alan García tiene una cuenta, qué sé yo. Y como los enemigos no encuentran nada, dicen, pero este informe no es completo, falta más. Seguirán hurgando más y no van a encontrar nada. Bueno, parece que el señor Cuba está arruinado, ¿no? Según el dicho de Barata, confirmado por este video. No hay forma de ligar a Cuba con García. Todo lo que ha dicho Marcelo Odebrecht y Barata, que era el operador en Perú, ha sido refrendado y comprobado con las pruebas pertinentes. Los 20 millones de dólares, cuando Barata se sometió a la delación premiada, estableció el mecanismo cómo habían entregado esas comisiones ilegales, como Maiman en Sao Paulo, con algunos paisanos de él, organizaron el procedimiento del pago de estos sobornos. Eso ha sido confirmado. Inclusive el propio señor Maiman, que se ha sometido a la colaboración eficaz, ha confirmado que sus empresas han sido utilizadas por Toledo para el pago de estos sobornos. Ese es un hecho concreto, objetivo, ahí no hay especulación, que la justicia defina esa responsabilidad. En el tema del señor Humala, Marcelo Odebrecht y Barata también han dicho, le dimos 3 millones de dólares y hay un conjunto de pruebas que se organizan y que van a terminar determinando la responsabilidad. El testimonio del señor Martín Belaúnde, que confirma que la señora Nadine Heredia recibió en el departamento de su esposo una cantidad de esos 3 millones de dólares. Las propias agendas de la señora Nadine Heredia, el propio estado de desembolsos que la oficina de sobornos que tenía Odebrecht muestra que en el programa Ollanta-Humala se han desembolsado 3 millones de dólares. Entonces, con estos indicios, evidentemente que hay mérito a una investigación por los hechos que se están dando. Pero en el caso de Alan García, como no hay testimonio, en el caso de Lavallato no hay una persona que lo señale, no hay una cuenta, entonces el expediente más fácil que han tenido nuestros enemigos es presionar a un fiscal, presionarlo para que pueda montar en su imaginación no generosa sino perversa la construcción de una organización criminal donde un expresidente constitucional que ha gobernado 2 veces el país así resulta peyorativamente tratado como si fuera un jefe de una organización criminal sin tener un indicio, un testimonio. Y eso es lo que descalifica la seriedad con la que un sector del Ministerio Público está trabajando, ¿no? Estos roces, vamos a llamarlo así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿podrían perjudicar de alguna manera lo que se tendrá que venir la próxima semana, que es ya el pedido formal de facultades delegadas? No tiene por qué perturbar. Cada cosa va en cuerdas separadas. Las investigaciones parlamentarias tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, vea usted, el señor Humala y la señora Nadine Heredia han decidido no recibir a la Comisión de Fiscalización que está ya viendo el caso Fasabe. Entonces, siempre una investigación va a tener estas inconveniencias. Lo otro son políticas públicas que necesitan materializarse a través de algunas normas que de repente el gobierno necesita. Entonces no podemos decir, ¿sabes qué? Porque no me das el testimonio, no te doy la facultad legal. No tiene nada que ver, sería poco ser eso. Y me parece muy bien que en el Parlamento la mayoría hayan expresado, por lo menos, hayan dicho, vamos a esperar que venga la solicitud y evaluaremos. Y el Parlamento evaluará el sentido de la oportunidad en la que se solicita la delegación de facultades, qué materias, en qué tiempo, y a la luz de la experiencia del primer año en la que solicitaron facultades delegadas, ver si es conveniente o de repente, en mérito a esta buena relación que hay entre el gabinete de Mercedes Arauz y el Congreso, podemos nosotros recibir los proyectos de ley y conforme manda la Constitución darle un tratamiento rápido, expeditivo, y procurarle las normas que ellos necesitan, ¿no? Y evitamos el control. Eso es básicamente lo que ha plantado Mauricio Mulder, ¿no? Si quieren leyes, vamos, presenten los proyectos y nosotros los aceleramos, pero facultades no. ¿Cuál es la posición de bancada? ¿Todavía se ha visto o no, todavía? No lo hemos tomado, pero todavía. Yo comparto la opinión de Mauricio. Es que
las facultades no han sido bien utilizadas, pero a veces el de Poder Ejecutivo, los que hemos estado en ese lado del Poder Ejecutivo, cuando nos dan facultades delegadas, a veces no los ministros y el Poder Ejecutivo no tienen muy claro que el límite de esa facultad es taxativamente el encargo que te da la ley autoritativa. Y, por ejemplo, el gobierno no le dimos ley para desactivar el Instituto Nacional de Neoplasias y lo quiso desactivar. No le dimos autorización en tema de salud para crear un consejo directivo en el CIS y lo hicieron. Entonces, el Congreso tiene que hacer la corrección constitucional, porque es su facultad la que le ha encargado con límites y estos señores exceden, entonces lo corregimos. Eso es un procedimiento inclusive legítimo que consolida el sistema de gobierno. Que al principio parece que incomodó, pero luego se dieron cuenta. Ya lo han ido entendiendo, ¿no? Este Congreso ha sido muy generoso con el Poder Ejecutivo. En muchos casos hemos debido derogar los decretos legislativos y lo que ha hecho la Comisión de Constitución es buscar una fórmula que permita salvar lo que se necesita con urgencia y no ir a la vía derogatoria. Fíjese usted, 112 decretos legislativos y solamente se han derogado no más de 3 y se han modificado unos 5. Por eso supone de que funciona el control político. Lo que sucede es que muchos en el Poder Ejecutivo creen que el Congreso es una mesa de partes, que lo que ellos hagan está escrito en piedra y que no puede ser modificado. Cuando el oficialismo ha tenido mayoría, claro, ha sido un poco eso, y hace muy bien porque tiene la seguridad de Esta que... es una situación bastante sui generis. Hay que tener la seguridad de que si esto no sucediera, inclusive los ministros y los que van a elaborar las normas en el futuro podrían ser pasibles de responsabilidad constitucional. Entonces lo que hace el Congreso es hacer su trabajo, porque nosotros no autorizamos, disponemos de presupuestos, no ejecutamos obras, lo que hacemos es control de las normas que pide el Poder Ejecutivo y más aún cuando nosotros delegamos nuestra facultad. Y eso tiene que entender el gobierno. ¿Desde adentro siente que se respira en otros aires? ¿Dentro sí, del Palacio Legislativo? Sí, yo creo que sí. Los parlamentarios nuevos especialmente van adquiriendo un poco de experiencia y las bancadas como organismos del Parlamento también van actuando en función ya de lo que significa la corresponsabilidad que tenemos de colaborar y de cooperar con el Poder Ejecutivo para que sus requerimientos legislativos puedan ser oportunos y que puedan poner en marcha las políticas públicas que el país requiere. Ahora, Mercedes Arauz tiene el valor agregado de que ella ha sido ministra de Estado 5 años y además parlamentaria. Entonces conoce la dinámica y eso ha caído muy bien, lo percibo inclusive en la bancada mayoritaria, y lo que tiene que hacer es seguir en ese camino. Cuando uno no tiene mayoría, lo que es eficaz es el diálogo y la persuasión. Cuando uno no persuade y no dialoga y se queja, es porque no tiene razones y no tiene argumentos. Sí, y eso no es democrático. El gobierno en el primer año no tuvo claro eso, ¿no? Era la experiencia. El timing para era la experiencia de un grupo de tecnócratas que tomaron el control del gobierno y creían que el gobierno era una empresa, donde el directorio daba la directiva y el resto tenía que cumplir. No es así, pues. Entonces, ya se han dado cuenta, hemos visto cómo este nuevo gabinete tiene ya más cintura política. Está Carlos Brus en el Ministerio de Vivienda, está la propia Mercedes Arauz. Entonces, es una relación más fluida, más horizontal y que va a beneficiar al país, ¿no? Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. En esta primavera que está viviendo el ambiente político del país, digamos que vamos a tener unos 5 o 6 meses de distracciones que van a dejar al gobierno trabajar, llamémoslo así. Entre el fútbol, la Avenida del Papa, las vacaciones parlamentarias, al cerrar y abrir los ojos después de esos 5 o 6 meses, ¿qué debería tener listo el gobierno para plantear un sólido camino a lo que se viene? En esta segunda etapa de las facultades delegadas, no creo que se atrevan a pedirla por 120 días. Ya deben tener un poco más de experiencia y deben... Además son temas mucho más puntuales. Sí, exactamente, y eso se puede autorizar por un plazo muy corto
Y en todo caso, la propuesta de Mauricio recobra validez. Envíen sus proyectos, que si son convenientes para el país, ¿quién se va a oponer? Bueno, aquellos que no creen en el modelo, pero son una minoría. Claro. Pero la gran mayoría, cuando ellos fueron, por ejemplo, para el tema de la ley de la reconstrucción, esta ha sido una de las leyes aprobadas, creo, en el plazo más rápido de las últimas que hayan tenido en otros países los parlamentos con motivo de desastres de esta naturaleza. En Chile, la del terremoto de febrero del 2010, la ley de reconstrucción, el Congreso, la Cámara de Diputados, la demoró 2 meses. Y acá lo hemos hecho en 48 horas. O sea, hay una voluntad, y espero que no sea una primavera, sino que el gobierno entienda que de aquí hasta el final al final de su mandato no van a ser mayoría en el Parlamento, y que tienen que tener un claro camino de relación en virtud del cual el diálogo y la persuasión sea una regla básica de trabajo con el Congreso y su Pero conjunto. esto sí es una suerte de segunda luna de miel con la población, se ve incluso en la trepada de la popularidad del presidente, pero eso tiene un lapso de caducidad de todas maneras. Ojalá que no lo dilapiden, ojalá que lo sepan utilizar para que no le pondría plazo, pero lo que aspiramos es que volvamos a recuperar los niveles de crecimiento de la economía que tuvimos al 2011. Lo que queremos es que salgamos de ese negativo mensaje que se está dando al país de que la recaudación fiscal este año ha caído a uno de los niveles más bajos de en los últimos 5 años consecutivos, 12.5% del PBI, que este año, por primera vez en 16 años, no vamos a poder sacar a ningún peruano de la pobreza. Y que la anemia ha recrudecido 2 puntos. Entonces, eso no nos alegra a los opositores. Además tenemos una franja que ha salido de la pobreza, pero que es muy débil todavía. Claro. Y que va a resbalar fácilmente si es que... Esa gente que salió de la pobreza se encuentra en una zona vulnerable. Mira, a raíz de lo que ha pasado este último año, 160.000 peruanos han perdido el empleo. Y muchos de ellos han vuelto a caer en los bolsones de pobreza. Entonces, eso no le puede alegrar a un político responsable. Tenemos que ayudar para que el gobierno impulse el crecimiento de la economía y que a partir del próximo año los porcentajes de recuperación del empleo formal vuelvan a ser los mismos del que tenía en el gobierno del expresidente Alan García, ¿no? Sí, sin pecar optimistas, parece que viene un ventarrón de cola que nos puede empujar un poco. Hay números que se han movido, los commodities están subiendo, podrían ayudar a la recuperación. Se viene todo el tema de reconstrucción que puede, si es bien hecho, inyectar dinero a la economía y moverla. El escenario internacional ahora es favorable, como lo he dicho. Los precios internacionales de nuestros commodities han mejorado 10%. Ya no se le puede echar la culpa a los factores externos, pero yo no creo que todos los huevos de la canasta tienen que ir al tema de lo que vamos a hacer los panamericanos en la reconstrucción. La reconstrucción está muy lenta y está duramente cuestionada en las regiones. Desde Lima se ve como bonito en el cuadro, pero Lambayeque está listando un paro para el 12 de noviembre, los comités, la sociedad civil. En Piura hay esa preocupación. Entonces, lo que hay que ayudar es que la recuperación económica no solamente se haga limitada a vamos a impulsar los panamericanos y la reconstrucción, sino todos los sectores tienen proyectos pequeños que deben ponerlos en marcha para poder optimizar los niveles del gasto público en cada uno de los sectores. No puede ser posible que lleguemos a diciembre y que algunos ministerios no hayan gastado más del 60%. Entonces ahí se tiene que tomar una decisión política. Necesitamos reactivar la economía y el mecanismo que utilizó este gobierno para reactivarla fue de bajar impuestos a la renta, de financiar y subsidiar el aporte de los empleadores para los jóvenes trabajadores. No da eso un resultado. Yo creo que no hay que ser un experto economista ni siquiera para entender que la única forma de estimular que los privados se matriculen y comiencen a trabajar intensamente es cuando ven que hay un compromiso con la inversión pública, que en 1 o 2 años tiene que ser muy intensa para poder colgar
en la senda del crecimiento a los inversores privados, que son los que al final de cuentas determinan el crecimiento de la economía, ¿no? Y grandes proyectos, ¿no? Que no se ven, por ejemplo, Así en es. minería, ¿no? Sí, hay grandes proyectos que supuestamente se están madurando, se está desarrollando una etapa de expansión muy importante, pero son proyectos de mediano plazo. Lo de corto, para poder estimular el crecimiento de la economía, tiene que ser decisión política. ¿Cómo gastamos eficientemente el último centavo de los presupuestos de inversión que tienen los sectores para que pueda la economía entrar en claro, eso en el plano del gobierno central, pero hay también desde el gobierno central que impulsar lo que usted decía, proyectos regionales, porque curiosamente las cifras se mueven mucho menos en cuanto a ejecución en las zonas más pobres del país, que deberían ser las más activas. Así es, la primera ministra anunció en su discurso de que están acompañando fundamentalmente en el tema de recursos humanos a las regiones y a los municipios para que puedan no solamente hacer más rápido su ejecución presupuestal, sino más eficiente. Eso se necesita, entendiendo pues que los gobiernos regionales pues, tienen 12 años de existencia y los gobiernos locales, desde que se hicieron a la vida republicana, nunca han tenido responsabilidades presupuestales como ahora se tienen, ¿no? Entonces, tú le das el recurso, pero tienes gerentes municipales de provincias que ganan 2.000, 2.500 soles y no hay técnicos para hacer los proyectos, para ejecutarlos. Entonces necesitamos fortalecer con capacidades humanas, que todavía es un desafío pendiente, ¿no? Y eso acompañado de servicios básicos a la población, al ciudadano a pie, salud, seguridad, que es un clamor. Eso puede hacer que la población se tranquilice si es que ve un cambio. En los próximos meses, eso tiene que ser acelerado. Nosotros le planteamos al presidente cuando nos invitó a Palacio, a la bancada, de que debería revisar el tema de la rectoría del sector de educación y salud. No para ir en contra de la descentralización, sino que creo que el objetivo final de una política pública es el ciudadano. Entonces, hay que ir a una discusión. ¿Necesitamos construir más hospitales o necesitamos más médicos en los hospitales, más medicinas en los hospitales que hay y mejor servicio en los hospitales? Necesitamos... En la atención primaria. Exactamente. Necesitamos definir claramente cuál es el rol que tiene el gobierno nacional en esa política pública, cuál es el rol que tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales y además también los privados que ofrecen este servicio de salud, los mismos en educación. Entonces ofrecieron que iban a proponer una discusión y la presidenta del Consejo de Ministros en su discurso solamente se ha referido al tema de salud y no al de educación. Pero esperemos que podamos hacer esa discusión para hacer más eficiente la ejecución de nuestras políticas públicas más sensibles, especialmente a la de salud y educación. Porque se viene un detalle que no hemos tocado ya, y ya para terminar, que el próximo año es un año electoral, regional y local. Y eso siempre mueve el tema social, ¿no es cierto? Claro. Alentado a candidatos. Primero que va a haber un bache, porque los candidatos, como no va a haber reelección de los gobernadores regionales y alcaldes, ya los que están de salida dejan que las cosas por inercia vayan. Y los nuevos que entran en enero del 2019 entran a aprender. Entonces ahí hay que cubrir ese vacío con una intervención desde el gobierno nacional para que el gasto público no se caiga y no pueda afectar los niveles de crecimiento que estamos buscando para poder generar empleo, ¿no? Es verdad, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Fue el congresista Javier Velázquez Quesquén con nosotros. Hemos llegado